habitar el pensamiento. Y queríamos arrancar justamente para ordenar un poco del proceso departamental. Justamente ya veníamos tocando algunos temas, pero esto del interés social y del cambio del régimen de suelo, ¿cómo viene esa discusión a nivel de la Intendencia y de la Junta? Bueno, en realidad este proyecto, tal como está planteado, hoy está prohibido. Es decir, no es un proyecto que prosperaría bajo el régimen que hoy rige. Justamente los caminos que se pretenden seguir son los que se crearon a partir de una modificación de la Ley de Ordenamiento Territorial que se produjo modificando un artículo en la Ley de Rendición de Cuentas del gobierno anterior, donde se permitió que estos proyectos, que en principio están prohibidos por los lineamientos, digamos, de ordenamiento territorial de Montevideo, pueda hacerse una excepción siempre y cuando la Junta Departamental declare a estos proyectos de interés departamental. ¿Ah? Esa es la válvula que se encontró en esa modificación del 2023 para poder habilitar este tipo de proyectos. Esa válvula que se encontró, a mi juicio, es bastante simbólica porque en lugar de que nosotros discutamos qué Montevideo queremos, cómo queremos ordenar el territorio del departamento, y luego, cuando tenemos planificado el Montevideo al que aspiramos, salgamos a ver cómo lo conseguimos, si lo podemos conseguir a través de la inyección de recursos públicos o de recursos privados o de convenios con los privados, en lugar de seguir ese orden donde los montevideanos discutimos, debatimos y decidimos qué proyecto de Montevideo queremos, esta modificación normativa lo que permite es que vayamos atrás de los intereses de los particulares. Es decir, que sean los particulares los que traen proyectos y nosotros después tenemos que acomodarle las normas para que esos proyectos encajen donde en principio no encajaban. Es exactamente así donde estamos parados ahora. Aparece un proyecto que para el Ejecutivo resulta interesante, digamos, o en principio apetecible, y entonces ahora tenemos que disparar una serie de modificaciones normativas para que ese proyecto encaje en el ordenamiento territorial donde no encajaba. ¿Sí? ¿Cuál es la válvula que se encontró? Bueno, primero, el primer requisito, hay que pasar distintos obstáculos. El primero es que la Junta lo declare de interés departamental. Esto es como decir, bueno, este proyecto no encaja acá, pero es tan importante para Montevideo que la Junta lo declara de interés y con eso está habilitando una excepción que sería un incumplimiento en principio de las reglas de ordenamiento territorial. Esto cuando se sancionó en la ley de rendición de cuentas había como una puja, digamos, entre los gobiernos departamentales, porque es una ley nacional, y los gobiernos nacionales, y sobre todo pensando, creo yo, en situaciones donde los gobiernos departamentales no son del mismo signo que los gobiernos nacionales, es decir, bueno, que los gobiernos nacionales no nos limiten posibilidades de desarrollo, etcétera, 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 porque los ordenamientos territoriales no lo permiten o porque la ley nacional no lo permite. Entonces, si la Junta entiende, o sea, si el gobierno departamental entiende que esto es importante para el departamento, podamos hacer excepciones. Entonces, ahora nos enfrentamos primero a ese camino, es decir, la Junta recibió la solicitud del intendente, del Ejecutivo, con la propuesta de que la Junta lo declare de interés departamental. Yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que se trata de una excepción. Lo segundo que hay que tener en cuenta es si realmente los montevideanos tenemos interés en este proyecto. ¿Ah? Y uno tiene que discutir si tiene interés en un proyecto cuando analiza las virtudes del proyecto, ¿no? Si ese proyecto da respuesta, por ejemplo, a una necesidad de la gente que no ha podido ser satisfecha por la política pública, yo creo que hay que estudiarlo y hay que considerarlo. Por ejemplo, en esa zona tenemos una serie de asentamientos, de vecinos que están con situaciones de acceso a una vivienda digna. Si a mí me traen un proyecto, yo no he podido solucionar eso, a mí me traen un proyecto que mejora la calidad de vida de la gente, que da respuesta a esa demanda social que yo no he podido satisfacer, bueno, yo lo analizo, yo estoy dispuesto a analizarlo, no soy un negado a que pueda venir una proposición o un proyecto en concreto de los particulares que pueda alinearse con la política pública que yo diseño, pero tiene que alinearse con la política pública que yo creo que es mejor para Montevideo. No acomodar las normativas para dar satisfacción a ese proyecto. Y cuando digo es de interés general, bueno, ¿a qué demanda da respuesta este proyecto? ¿Da respuesta a las demandas de vivienda de la gente de la zona? No, porque es un proyecto que si bien va a construir viviendas, esas viviendas no están destinadas a dar satisfacción al derecho a la vivienda de la gente de la zona. Son para otra gente que ya tiene vivienda. Entonces, primer punto, no sé qué debería interesarme de este proyecto si no da respuesta a ninguno de los problemas que yo tengo, a las demandas que yo tengo, y además me trae consigo un daño ambiental importante, que ya en sí mismo, en mi caso y en el caso del Partido Socialista, porque ya lo he discutido y se ha resuelto así, si nos enfrentamos a un proyecto que genera un daño ambiental
que no va a ser posible reparar o un daño ambiental grave, para nosotros todas las demás consideraciones ya no corren. Yo ya no entro ni siquiera a analizar si da respuesta a una demanda social. Ya ni me interesa eso, porque el ambiente es un bien que debe estar, a nuestro entender, por encima de esas otras cosas. Otro de los elementos que está sobre la mesa, aparte de lo que ya mencionábamos, de repente la promoción de la construcción y algunos puestos de trabajo, tiene que ver con el aumento de la recaudación de la intendencia De la contribución. a partir de la contribución inmobiliaria, que sería uno de los aspectos que podría ser de interés de repente para el Ejecutivo. ¿Eso está sobre la mesa o...? Sí, o sea, se manejan, los defensores del proyecto manejan el impacto en la mano de obra de la construcción, se habla de la mano de obra de trabajo doméstico, lo cual a mí, yo lo he discutido con algunos compañeros, la verdad, me cuesta creer que eso se maneje como un argumento serio. En primer lugar, porque en primer lugar, habría que partir de la base de que toda esa gente que va a habitar estas viviendas, cuyo promedio de valor supera el $500,000, recién ahora va a contratar a una trabajadora doméstica. O sea, hay que ser un poco ingenuo para pensar que esas familias no tienen trabajadora doméstica hasta ahora. Recién ahora van a contratar. Y además hay que ser aún más ingenuo para pensar que van a contratar a gente de la zona. Cualquiera que analice cualquier estudio de los que ha hecho el Sindicato de Trabajadoras Domésticas, se da cuenta que el trabajo doméstico es uno donde los trabajadores, las trabajadoras, mejor dicho, se trasladan distancias más largas para su trabajo. Es decir, o alguien piensa que las trabajadoras domésticas de Pocito viven en Pocito, o alguien piensa que las trabajadoras de Carrasco viven en Carrasco, pero no es así, o sea, está clarísimo que no es así porque hay evidencia sobre eso. Entonces, ¿qué nos haría pensar que en este caso las trabajadoras domésticas de esta zona serían las habitantes de esa zona? O sea, no resiste el menor análisis ese tipo de argumentos. A mí, una de las cosas que me llamaba la atención de esa postura de la empresa fue que además de aumentar la contribución, o sea, la intendencia sería quien se encargara de proteger también la zona de los bañados con ese aumento de contribución. O sea, tampoco hay por parte de la empresa un hacerse cargo de eso. De todas formas, yo tengo una mirada sobre la intendencia, o sea, sobre el gobierno departamental, sí. Donde el objetivo de un gobierno departamental, para mí, no es un objetivo recaudatorio. Es decir, la intendencia no es una empresa que tiene fin de lucro, no es una sociedad anónima. La intendencia no tiene por qué ganar dinero. La intendencia tiene que cumplir con los fines que tiene la intendencia. Obviamente, para garantizar esos derechos se requieren recursos, sí, estamos de acuerdo. Pero es al revés. O sea, otra vez volvemos a poner la carreta delante de los bueyes. Yo quiero garantizar derechos de la gente que vive en determinado municipio, fenómeno. Después veo cómo financio esos derechos. Pero no empiezo por decir quiero recaudar y no sé ni para qué voy a usar lo que voy a recaudar. No tiene ningún sentido en mi modelo de gobierno departamental. ¿Y tiene otro peso jurídico o político el hecho que se haya declarado, que todavía no se hizo efectivamente, pero que se vaya a declarar como área protegida? ¿Cambia un poco el proceso? ¿El ambiente en discusión en la Junta? Sí, pero sí cambia, porque al haberlo incluido los bañados de Carrasco dentro de las áreas de especial protección, evidentemente hay obras que no se pueden hacer en el bañado. Seguramente, acá podían pasar dos cosas. Podría haber pasado que directamente el proyecto se retirara una vez que esto ocurrió. No pasó eso. Y seguramente la discusión ahora se va a centrar en la delimitación del bañado. Entonces la discusión va a ser, bueno, está bien, el bañado es una zona protegida. ¿Dónde termina el bañado? Claro. Yo le pedí ya a algunos compañeros de Facultad de Ciencias, específicamente a un compañero que hizo un estudio para el Ministerio de Ambiente, que analizó todos los bañados, todos los humedales del Uruguay. Fue el estudio independiente en el que se basó el Ministerio de Ambiente para hacer la lista de bañados de humedales protegidos, y le pedí que con los mismos criterios metodológicos que se usaron para ese informe me analizara si este proyecto, tal como está, invadía el bañado o la zona buffer. Y en los datos que me pasó y en los mapas que me pasó se nota claramente como el proyecto, tal como está hoy, no solamente invade el bañado, en parte del bañado, sino que también invade la zona buffer, la zona de amortiguación del bañado, que es una de las zonas más sensibles de estos ecosistemas. Eso puede ser lo que está teniendo en cuenta el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, cuando mencionaba en la propia conferencia de prensa, después de haber ido al Parlamento, de que se va, el decreto en el que de creación de todos los bañados, de la lista de protección de bañados, va a tener una salvedad, que es que sobre el bañado de Carrasco se va a crear un ámbito de discusión entre las intendencias de Canelones y de Montevideo para discutir cómo proteger ese bañado. No, eso fue al inicio. Al inicio, este bañado estaba en la lista de ese informe técnico, estaba en la lista de los bañados a proteger. En la resolución primera no se incluyó dentro de los bañados protegidos.
ahora se terminó Sí. incluyendo, o sea, se generó esa comisión y se terminó incluyendo. Por lo tanto, ya no hay más nada que estudiar, se incluyó. Lo que seguramente tengamos que discutir es cuáles son los límites del bañado. O sea, Exacto. Pero la próxima ¿y discusión. cómo protegerlo efectivamente? O sea, ¿qué medidas tomar o cuáles Bueno, no? por supuesto, pero a mi juicio, un aumento de la construcción o de las zonas rígidas, como va a determinar la construcción, porque la construcción es hacer las viviendas, los caminos, la accesibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. El parque lineal. Todo eso, evidentemente, si se realiza sobre la zona de amortiguación del bañado o sobre el bañado, tiene un impacto negativo, un impacto, un daño ambiental innegable. Pero tan es así que el propio proyecto presenta medidas de mitigación del daño. O sea, el propio proyecto reconoce que está generando un daño ambiental, pero sino que voy a mitigar. Se mitiga solo el daño. Pero seguramente las próximas discusiones tengan que ver con la delimitación. Yo por eso me adelanté un poco en tener elementos técnicos para demostrar que las obras tal como están planteadas invaden el bañado y su zona de amortiguación. Sin perjuicio de que cuando hablamos de ecosistemas, los límites no son geográficos como pueden ser los límites de Montevideo territoriales que yo los trazo con una línea. Yo no puedo hacer, las aves no llegan en sus desplazamientos, no llegan al límite y dan vuelta para atrás porque dicen me estoy saliendo del bañado. O sea, no funciona así la naturaleza. Entonces, también hay que ser cuidadoso con estas Sí, cuestiones la de cuenca en sí misma. Ecosistémicas. ecosistémicas, exactamente. Y en el hecho de que tú mismo hablabas de una encrucijada de, bueno, la intendencia no puede perseguir intereses particulares, tiene que planificar el uso del territorio, ¿qué instrumentos existen efectivamente? Y también yo te quería consultar porque existe una larga tradición, al menos jurídica y de parte de la Intendencia de Montevideo, de considerar los Bañados Carrasco como una zona ecológica de importancia. ¿Qué sucede eso a la hora de discutir con tus compañeros, con ediles? ¿Hay una noción de esta importancia ecosistémica de los bañados? Bueno, ¿Y qué instrumentos existen? primero, yo creo que lo primero siempre debió ser y debe ser que uno discuta el ordenamiento territorial y el uso del territorio de acuerdo a la planificación política que el departamento quiere. Y recién luego que uno tiene delimitado qué quiere en cada lugar, de acuerdo a las necesidades y a las demandas, uno decide abrir la cancha para decir, bueno, está bien, esta zona va a ser una zona en mi planificación industrial, veamos qué propuestas industriales hay para esa zona. O sea, el camino inverso al que se está tomando ahora. Y en ese sentido, ¿Y cuáles son los mecanismos para los delimitar mecanismos son eso? los mecanismos que marca la ley de ordenamiento territorial, ¿no? Las Ahí líneas está. y las directrices de ordenamiento territorial que Audiencias Montevideo ya ha hecho. O sea, públicas. claro, que implican participación pública. Y eso es en algo en lo que estamos Y un bastante plan en el también, ¿no? Un plan, por Un supuesto. plan. Un plan. E incluso para este caso sería imprescindible también un plan previo donde este proyecto se inserte. O sea, el orden es al revés. Yo tengo un plan y después veo qué proyectos puedo insertar en ese plan. Claro. Por eso como lógica, eso que es lo que estamos haciendo al revés ahora. Lo otro que me preguntabas era... Sobre las diferencias en la bancada y en la intendencia a bueno. partir de la tradición Sí, sobre yo las creo unidades. yo creo que en la bancada yo puedo hablar de la bancada del frente, no puedo Gracias. hablar de la oposición, porque la verdad que no he hablado con la gente de la oposición sobre este tema. Ujú. Pero en la bancada del frente sí ha habido mucha discusión sobre este proyecto, porque algunos sectores o algunos compañeros ven como virtudes del proyecto esto que hablaban ustedes del impacto en la construcción, la inversión, porque se habla de 1.200 millones de dólares. Bueno, no son 1.200 millones de dólares lo que se va a invertir ahora, lo que se va a invertir ahora son poco más de 200 millones, serían poco más de 200 millones de dólares. Y cuando se habla de 1.200 millones de dólares, se está hablando de 15, 20 años, todo lo que va a venir después, etcétera, etcétera. No sabemos si va a venir. Para dimensiones medio UPM, más o menos. Pero eso es en 20 años Sí. lo que se espera que pueda venir atado a este Y es proyecto, solo ¿no? una vez, no es sostenido en el tiempo, solo inversión por construcción Claro, y se termina. pero ¿no? volvemos yo creo que el error está en volver a medir todo en plata, ¿no? Claro. O sea, yo te digo, vamos a poner una planta nuclear que significa 2.000 millones de dólares. Solo porque se dice la cifra de 2.000 millones de dólares, yo quiero poner una planta nuclear. O sea, no. Claro. Y vos decías que algunos de tus compañeros sí Algunos veían. compañeros yo creo que han entrado en esa, creo que de buena fe han entrado en esa cuestión de decir, bueno, primero, obviamente que se necesita trabajo, se necesita dinamizar la economía, todo eso está clarísimo, pero creo que además lo que nos ha pasado es que nos sentimos un poco culpables de que en todos estos años no hemos dado respuestas adecuadas a los vecinos de la zona.
Es decir, yo incluso lo he planteado como una crítica a mis propios compañeros y como una autocrítica del Frente Amplio, decir, estos vecinos nos vienen pidiendo calle desde hace 15 años, nos vienen pidiendo iluminación, nos vienen pidiendo saneamiento y resulta que recién ahora que viene alguien con un proyecto para rico, nosotros le vamos a hacer esas cosas a los pobres que le venían reclamando Y hace vamos años. a proteger el área también. Parece como un poco feo, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo hay como una cuestión de culpa, decir, no hemos dado la respuesta adecuada como gobierno a los reclamos de los vecinos y esta parece ser como una oportunidad, o algunos lo visualizan como una oportunidad de dar respuesta a esas demandas históricas de los vecinos de la zona. Yo creo que lo que sí de todo esto saco como positivo o como muy positivo es que tenemos un problema en los Bañados de Carrasco, tenemos un problema ambiental, ya lo tenemos hoy, ¿no? O sea, tenemos un problema en la zona con la vivienda precaria, tenemos un problema en la zona con el trabajo, o sea, tenemos problemas en el lugar. Yo creo que eso es lo bueno. Nos hemos tomado conciencia de que ahí hay que hacer cosas. Yo lo que creo que las cosas que hay que hacer no son estas, son otras. Pero debemos discutir qué cosas hay que hacer. Lo que no podemos hacer es quedarnos, tampoco, yo estoy en contra de que se apruebe esto, pero tampoco planteo quedarnos como estamos, porque hay problemas de inseguridad en la zona, no hemos dado respuesta a las demandas de servicios de los vecinos, tenemos gente viviendo en condiciones indignas, o sea, evidentemente cosas hay que hacer. El arroyo Carrasco está avanzando en su contaminación por los distintos afluentes. Uno ve la contaminación que si no se toman algunas medidas urgentes llega incluso a las playas de Montevideo. O sea, me parece que eso sí requiere que nos pongamos las pilas para trabajar en eso. Yo no lo veo, yo no creo ni considero que sea necesario aprobar un proyecto de un privado para poder hacer eso. A mí no tiene nada que ver. Podemos hacerlo nosotros y debemos hacerlo nosotros. Ustedes han estado discutiendo en comisión, ¿verdad? Este proyecto de la Sí. Junta y evidentemente hay también representantes de la oposición allí, porque si bien la bancada del Frente Amplio está dividida, el Partido Socialista y el Partido Comunista han anunciado que no la van a votar, quizás podría ser algo que apoyara la bancada de oposición. ¿Eso está sobre la mesa en la discusión, la posibilidad de que salga sin los votos de una parte de la bancada? Y bueno, del punto de vista de las probabilidades, sí, está. Yo la verdad no quiero hablar por la oposición porque no corresponde. No sé si ellos han tomado posición ni en qué sentido han tomado posición. Sí es un tema que creo que para la bancada del frente ha sido importante al punto tal que no solamente lo hemos discutido en la bancada, sino que tanto nosotros como la 1001 ha solicitado que este tema pase a la departamental del Frente Amplio, pasó a la departamental del Frente Amplio, está siendo considerado en la departamental del Frente Amplio y está siendo considerado también en la comisión de seguimiento del programa del Frente Amplio, porque nosotros entendemos que hay un apartamiento, habría un apartamiento del programa del Frente Amplio, o sea que es un tema que evidentemente el Frente Amplio lo está discutiendo en la interna, veremos a qué resolución se llega. Ahí está. ¿Y cómo se van, digamos, limando las asperezas internas dentro de los sectores del Frente Amplio con respecto al tema? ¿Hay una escucha? ¿Hay una apertura? No, hay un buen diálogo con todos los compañeros, y diría incluso que hay como distintas variantes de posiciones, ¿no? Estamos como nosotros con la 1001 en contra, está tal vez el MPP y la 95 como a favor del proyecto, y después hay otros compañeros que están en una situación más intermedia, decir, bueno, capaz como la vertiente, por ejemplo. Como la vertiente o como Sumemos, que han dicho, bueno, capaz que podemos votar el interés departamental y después considerar si votamos el proyecto o no lo votamos. Es decir, hay como distintas posibilidades. Yo lo que creo es que el Frente Amplio tiene que debatir esto profundamente, debatirlo con participación de las bases. Tiene que tomar una posición. Me parece bien que esto se discute y se tome una posición. Y yo soy de la idea de que cuando un proyecto de esta magnitud se plantea y no hay no se consigue unanimidad en el Frente Amplio, lo más saludable es no hacerlo si no hay unanimidad. Bien. Pero es una posición personal, veremos qué se resuelve en las distintas instancias y espacios del Frente Amplio. Sobre esos quizás quiebres, quién sabe qué pasará. Habitar el pensamiento.